La genética es el modelo de la vida, y en su núcleo se encuentra la intrincada danza de moléculas que impulsan la expresión genética. Este proceso, en el que la información almacenada en el ADN se utiliza para producir proteínas, es fundamental para cómo se desarrollan los rasgos, se llevan a cabo las funciones y se sostiene la vida misma. Hoy profundizaremos en la importancia de la expresión genética y exploraremos el notable proceso de síntesis de proteínas, guiado por las funciones del ADN y el ARN. ¿Por qué es importante la expresión genética? Es el mecanismo que une el genotipo y el fenotipo. El genotipo se refiere a la composición genética de un organismo, la secuencia específica de ADN heredada de sus padres. El fenotipo, por otro lado, son los rasgos observables de un organismo, como el color de ojos, la altura o el tipo de sangre. A través de la expresión genética, la información del ADN determina estos rasgos, dando forma a la forma y función de un organismo. Ahora, analicemos cómo se produce la expresión genética, centrándonos en el proceso de síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas es un proceso de 2 pasos que involucra ADN y ARN y ocurre en 2 etapas principales: transcripción y traducción. El proceso comienza con la transcripción, que tiene lugar en el núcleo de una célula eucariota. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, sirve como plantilla. El ADN es una molécula larga compuesta de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Cada nucleótido consta de 3 componentes: una molécula de azúcar, desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Hay 4 tipos de bases nitrogenadas en el ADN: adenina, A, timina, T, citosina, C y guanina, G. Estas bases se emparejan de forma específica: adenina con timina y citosina con guanina. Durante la transcripción, una enzima llamada ARN polimerasa se une a una región específica del ADN llamada promotor. Desenrolla las hebras de ADN y utiliza una de ellas como plantilla para sintetizar una molécula de ARN, concretamente ARN mensajero, ARNM. A diferencia del ADN, el ARN es monocatenario y contiene azúcar ribosa en lugar de desoxirribosa. Además, en el ARN, la base nitrogenada uracilo, U, reemplaza a la timina. El resultado de la transcripción es una hebra de ARNM que transporta la información genética del ADN fuera del núcleo hacia el citoplasma, donde ocurre la siguiente etapa de la síntesis de proteínas. Esto nos lleva a la traducción, el proceso de decodificar la información del ARNM para construir una proteína. La traducción tiene lugar en el ribosoma, una estructura celular compuesta de ARN ribosómico, ARNR y proteínas. El ribosoma lee la secuencia del ARNM en conjuntos de 3 nucleótidos llamados codones. Cada codón corresponde a un aminoácido específico, los componentes básicos de las proteínas. Para ayudar en este proceso, otro tipo de ARN llamado ARN de transferencia, ARNT, desempeña un papel crucial. Las moléculas de ARN transportan aminoácidos al ribosoma, haciendo coincidir su anticodón, una secuencia de 3 bases complementaria al codón del ARNM, para garantizar que se agregue el aminoácido correcto a la cadena proteica en crecimiento. El proceso comienza cuando el ribosoma se une al ARNM y comienza a leer sus codones. Por ejemplo, el codón AUG señala el inicio de la traducción y codifica el aminoácido metionina. A medida que el ribosoma se mueve a lo largo del ARNM, las moléculas de ARN aportan los aminoácidos apropiados, que se unen mediante enlaces peptídicos para formar una cadena polipeptídica. Cuando el ribosoma alcanza un codón de terminación UAA, UAG o UGA, la traducción finaliza. La cadena polipeptídica recién sintetizada luego se pliega en una forma tridimensional específica, convirtiéndose en una proteína funcional. Pero la expresión genética es más que un simple proceso mecánico, está altamente regulada.
No todos los genes están activos en todo momento. Las células pueden activar o desactivar genes según sus necesidades y condiciones ambientales. Por ejemplo, los genes implicados en la digestión solo están activos cuando hay comida presente. Esta regulación garantiza la eficiencia y permite que los organismos se adapten a entornos cambiantes. Las implicaciones de comprender la expresión genética son profundas. Ha revolucionado campos como la medicina y la biotecnología. Por ejemplo, los investigadores pueden desarrollar terapias dirigidas para trastornos genéticos corrigiendo errores en la expresión genética. En agricultura, los científicos utilizan el conocimiento de la expresión genética para diseñar cultivos con características deseables, como una mayor resistencia a las plagas o un mejor valor nutricional. En conclusión, la expresión genética es el proceso vital que da vida a la información codificada en el ADN, permitiendo que los organismos se desarrollen, funcionen y respondan a sus entornos. A través de los intrincados pasos de la transcripción y la traducción, el ADN y el ARN trabajan juntos para producir las proteínas, que son la base de la complejidad de la vida. Al estudiar la expresión genética, obtenemos información sobre los mecanismos que dan forma a los organismos vivos y desbloqueamos posibilidades de innovación y descubrimiento en la ciencia y la medicina.